Bueno, vamos a dar inicio a la cuarta jornada en la que nos estamos encontrando en este ciclo de conferencias Patrimonio Fotográfico en América Latina, Desarrollo, Gestión y Transiciones. Desde el Centro de Fotografía de Montevideo les doy la bienvenida a todos y todas quienes nos están acompañando. Este ciclo de conferencias tiene el objetivo de mantenernos en contacto y de generar un espacio de encuentro y de intercambio entre quienes estamos atentos e interesados en la conservación del patrimonio fotográfico. Estamos desarrollando este ciclo cada jueves, desde el 5 de octubre hasta el 17 de diciembre, a las 19:30. Hoy en este cuarto encuentro vamos a recibir a Samuel Salgado, desde Chile, pero lo va a presentar Fernando Osorio. Fernando Osorio es maestro en Ciencias y Artes de la Imagen, con una vasta trayectoria en la conservación del patrimonio audiovisual, fílmico, fotográfico, y más de 45 años de trabajo en este ámbito. Para nosotros Fernando es parte de nuestra casa, del Centro de Fotografía, y bueno, le doy una muy cordial bienvenida, y le doy la palabra para que inicie esta jornada con Samuel. Muchas gracias, Ana. Un saludo a todo el CDF desde México y a Samuel, que está en Santiago en este momento. Gracias, Fernando. En esta cuarta ocasión contamos con el director del Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico de la Universidad Diego Portales. Vamos a dedicar a la reflexión, y le hemos pedido para ello a Samuel que nos prepare una plática a su punto de vista sobre el papel que han jugado los archivos en la construcción de la historia de la fotografía en América Latina. No solamente los archivos en sí como sus acervos, sino también a partir de las múltiples tareas que identifican la gestión de las agencias de memoria que custodian el patrimonio fotográfico. Samuel es maestro en historia, es historiador y también tiene una maestría en gestión de patrimonio cultural por parte de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en proyectos de preservación desde temprana edad, en archivos fotográficos, en instituciones como el Museo Regional de Atacama, en el Museo de la Educación Gabriela Mistral y en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas del Teatro Municipal y el Archivo Fotográfico León Durandín. También le ha gustado ser curador. Ha hecho exposiciones en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en la Biblioteca Nicanor Parra de la propia Universidad Diego Portales. También ha sido investigador para diversas publicaciones. La historia de la fotografía, fotógrafos en Chile entre 1900 y 1950. Es coautor del libro Olivares Valdivia, Fotografía y Sociedad en Copiapó, de 1909 y 1948. Chile a través de la fotografía en 1847 a 2010. Y es coeditor del libro titulado Heffer, 1886-1990. No cabe duda que todos los títulos de estas publicaciones están íntimamente relacionados con su actividad de historiador y su gusto por las fechas exactas. Y no bueno, como ustedes pueden darse cuenta, ya entendieron muy bien por qué lo invitamos a que hablara de los archivos y la historia de la fotografía. Con esta bibliografía, con estas publicaciones, pues tenemos clara idea de
las debilidades y las fortalezas de nuestro colega Samuel. Pero una cosa muy importante antes de que empiece Samuel es decir que el Senfoto es una institución que marca una línea muy importante en el litoral del Pacífico de América Latina, porque creo que es uno de los pocos países que tiene un levantamiento y un inventario de en dónde está el patrimonio fotográfico. Creo que fue una actividad muy temprana que hicieron y que lograron concretar en un tiempo récord, ¿no? Para la magnitud del proyecto. Y creo que eso nos habla de esa construcción y de esa gestión que queremos nosotros para muchos de nuestros países en la región latinoamericana. Pero también el propio Samuel es actor de una transición que va desde la dirección misma del centro hasta la incorporación de acervos de gran volumen a Senfoto y el interés de la institución a la que se debe el centro, que es la Universidad Diego Portales, en adquirir archivos y colecciones fotográficas. Dicho lo anterior, le cedo a Samuel la pantalla, así que la pantalla es tuya. Nunca has tenido una pantalla para ti solito, ahora, ¿no? En lugar de micrófono, te lo damos, ¿no? Te damos aquí. Muy bien, estamos en contacto aquí mismo y regresaré después de tu presentación a hacerte una pequeña entrevista. Bienvenidos todos. Oigamos a Samuel. Gracias, Fernando, por la presentación. No creo haber tenido nunca en mi vida una presentación mejor que la que acabas de hacer. Te lo agradezco mucho. También quiero agradecer al equipo de CDF, quienes nos acompañan hoy día, Mauro, Ana, Pablo, creo que está por ahí también, y por supuesto a todo el equipo y a Daniel por este honor. Comentábamos antes de la presentación de que, a pesar de que no somos amigos, no solamente personalmente, sino que institucionalmente, yo nunca había tenido la oportunidad de contar desde Montevideo, por la invitación, qué es este Senfoto. Siempre hablamos de proyectos puntuales y entonces estoy con una especie de nerviosismo y expectativa a propósito de si puedo cumplir con lo que me han pedido. Así que muy contento de poder hacerlo, así que muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el lugar que Senfoto tiene en el Pacífico, como dice Fernando, junto con proyectos, por supuesto, en Perú, otros que conocemos en Colombia, han sido significativos para poder configurar, estructurar, construir esta noción que nos ha acompañado desde ya 40 años, diría yo, con suficiente conciencia de lo que es el patrimonio, no de lo que es, sino que cómo hemos construido patrimonio fotográfico, tanto en mi caso puntual en Chile y por supuesto por extensión en Latinoamérica. Entonces, a partir de esa reflexión es que quisiera conversar con ustedes o contarles también cómo nosotros nos hemos como institución aproximado a esta situación. Estructuré una presentación que tiene 4 partes. Voy a hablar de archivo, en este caso del archivo de Senfoto. Voy a hablar de proyectos de Senfoto. Voy a hacer una breve mención a lo digital, pero que tiene más que ver con como una extensión sobre esta problemática de los proyectos. Voy a hablar de acceso y voy a volver a hablar del tema de archivo, pero ya desde una óptica como el resultado de este trabajo que estamos desarrollando.
como dice Fernando, esto es yo formo parte, o yo soy un sujeto que tiene relación con una transición, porque las instituciones también son personas. Entonces, este CENFOTO, este Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico de Chile, es un proyecto que surge muy temprano en el país, en la década de los 80, configurado, conformado, ideado por una persona muy importante para el patrimonio fotográfico latinoamericano, que es Ilon Cachilac, y que luego decide emprender otros rumbos, y la institución me propone ser director. Yo acepto el año 2008, y desde ese periodo que yo soy director del CENFOTO. O sea, llevo mis buenos 11 años trabajando como director en la institución, porque antes trabajaba en otros ámbitos, como Fernando lo indicaba. Así que también tiene que ver lo que les voy a plantear como un reforzamiento de ese trabajo desarrollado, pero también cómo este se va ampliando en el tiempo, en términos de alcance de proyectos y configuración de equipos. Así que, bueno, vamos con la presentación, y espero que sea de su completo, que podamos conversar sobre ella mientras va pasando el... ¿Ven la primera lámina? ¿Estamos todos viendo lo mismo? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Sí estamos viendo? Súper. Bien. Vamos entonces con el propio, este concepto de archivo. Uno. CENFOTO es un archivo. No. No lo es. CENFOTO tiene dentro de sus labores el trabajo con archivos, tanto públicos como privados, a partir de una serie de iniciativas que desarrolla, pero también CENFOTO constituyó y procuró desarrollar un archivo fotográfico en el contexto de su trabajo disciplinar. ¿Qué es este trabajo disciplinar que CENFOTO desarrolla? En sus comienzos, y es algo que ha estructurado el trabajo de CENFOTO hasta el presente, somos una institución de carácter formativa. Eso quiere decir que siempre tuvimos como intención, y lo hemos mantenido en el tiempo, formar a personas, hombres, mujeres, profesionales de distintas disciplinas, que tienen una intención de resguardar, custodiar, desarrollar proyectos y trabajar con acervos fotográficos de distinta naturaleza, entregarle nosotros herramientas a ellos para que con esa formación tengan cierto grado de autonomía y puedan desarrollar colaborativamente, asociados con nosotros o ya de forma autónoma, como ha ocurrido con diversas instituciones, sus propios proyectos, orientaciones disciplinares a propósito de los acervos que les toca custodiar. Entonces, la configuración de un archivo al interior de la institución en CENFOTO tiene en sus comienzos un carácter netamente educacional, si ustedes quieren, orientado a programas de capacitación. Eso fue un trabajo que permitió configurar y organizar, por lo tanto, un conjunto de fondos y colecciones que nos permitían, de alguna manera, acompañar estos trabajos formativos. Dicho así en términos muy como precisos, si nosotros estamos haciendo un trabajo de preservación, si estamos haciendo una capacitación sobre identificación de procesos históricos fotográficos, y decíamos daguerrotipo, ambrotipo, ferrotipo, colodión, autocromo, o en fin, así, nosotros procurábamos tener un objeto relacionado con eso para poder presentárselo a las personas, a nuestros estudiantes, y indicarles sus particularidades técnicas, sus particularidades estéticas, sus problemas de conservación, de documentación y de digitalización. Entonces, en ese contexto y en esa situación, CENFOTO durante un periodo de tiempo importante configuró un archivo con una finalidad formativa educativa. Pero sin embargo, con el transcurso del tiempo y en la medida que CENFOTO iba creciendo y logrando cada vez una envergadura institucional mayor,
decide, por el año 2005-2006, constituir ya un archivo fotográfico propio, es decir, tener un papel activo en la adquisición, donación, dato o descubrimiento de fondos y colecciones fotográficas que estuvieran en riesgo en distinta naturaleza, y poder generar desde Zenfoto una estructura para resguardar ese patrimonio fotográfico o esos acervos fotográficos en el tiempo. Y así fue como, desde el año 2006 en adelante, en conjunto con la Universidad de Portales, Zenfoto comenzó a configurar lo que es hoy día el archivo fotográfico que custodia, y que es, en términos de volumen, uno de los archivos fotográficos más importantes del país, y en términos históricos, autorales, estéticos, sociales y culturales, uno de los archivos más importantes también, podríamos decir, de Latinoamérica, y en el caso de Chile, tan importante como el de la Biblioteca Nacional, el del Museo Histórico Nacional, u otras instituciones que conservan y resguardan y dan acceso a sus acervos fotográficos. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos llegado a configurar hoy día una colección, un archivo fotográfico donde se encuentran y resguardamos algo así aproximadamente como 40 fondos o colecciones fotográficas con distintas características de distintos periodos históricos, con distintas técnicas. Les voy a ir mostrando algunos ejemplos de estos fondos y de estas colecciones con las cuales nosotros trabajamos. Tenemos uno de nuestros principales conjuntos fotográficos que lo generamos en conjunto con la universidad, el fondo Obderheffer. Son un conjunto de fotografías de aproximadamente 900 que están reunidas en 6 álbumes fotográficos, que son álbumes característicos de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Tenemos la colección Ella von Harper. Estos son nuestros primeros conjuntos fotográficos, que está compuesto por una donación, se generó a partir de una donación, y ahí se conserva buena parte de la trayectoria de un grupo social predominante en la historia del siglo XIX chileno, que es la parte de la élite y la burguesía económica e industrial del periodo. Y también contamos con un fondo histórico, que es un conjunto o un acervo de fotografías donde reunimos y agrupamos todos aquellos conjuntos fotográficos que su procedencia es imposible de determinar, y por lo tanto los reunimos en este conjunto fotográfico que está abierto y va creciendo con el tiempo, porque regularmente nosotros estamos adquiriendo o recibiendo donaciones de distintos tipos de profesionales, coleccionistas o instituciones que deciden que resguardemos su patrimonio. Ahí tienen ustedes algunas imágenes de esos distintos conjuntos, por ejemplo, una serie del fondo histórico, una serie de fotografías de un álbum familiar de la zona sur del país, hacia 1920 aproximadamente, una secuencia de imágenes Carte de Visite, son aproximadamente del año 1890, de la colección Ella von Harper. Es un álbum donde entramos alrededor de 60 Carte de Visite, y son todas fotografías de monjas de una orden que no hemos podido determinar, y nos encontramos con estas fotografías. También contamos con conjuntos que son más complejos en términos de cultura social, política del país, como este fondo de extractos de filiación, que son alrededor de 60 expedientes que dan cuenta de los primeros gabinetes de identificación policial que existieron en el país, donde son hojas de antecedentes, donde se encuentra una fotografía y una serie de datos sobre el sujeto, hombre o mujer, que ha sido arrestado y que se encuentra y tiene estas fichas de identificación. Posteriormente, como les fui indicando, nuestros fondos fotográficos han ido creciendo. Tenemos el fondo de Lola Falcón, un fondo que está cerrado, es decir, dado que Lola Aurora Falcón falleció, fotógrafa chilena que se formó como fotógrafo profesional hacia 1940 en la Ciudad de México, y luego con estudios en profundidad en la ciudad de Nueva York, fallece en el año 2000,
y su fondo fotográfico se encuentra hoy día en comodato en el archivo del Zenfoto. Es uno de los pocos fondos producidos por fotógrafas que se conservan en el país. Las obras fotográficas producidas por mujeres son en Chile muy, muy escasas. Su conservación ha sido muy, muy reducida por distintas instituciones. Su identificación también ha sido dejada de lado o abandonada. Y actualmente, a partir del desarrollo de este proyecto, nosotros configuramos como institución un trabajo que lo desarrolla una profesional de Zenfoto, que yo también les voy a contar de ella y de sus proyectos, para desarrollar una línea de archivos fotográficos producidos por mujeres, tanto para el siglo XIX como para el siglo XX. También tenemos en comodato, por ejemplo, el fondo del Fotocine Club de Chile. Es una agrupación de fotógrafos aficionados y fotógrafas aficionadas que se reúne hacia 1936 y el año 2018 deciden dejar en comodato en Zenfoto sus colecciones fotográficas. Ahí tiene usted una secuencia de fotografías del fondo Lola Falcón y una secuencia de imágenes del fondo del Fotocine Club. También contamos con que están bordeando la contemporaneidad, el Fondo Julio Bustamante, un fotógrafo de lo que se denomina la bohemia de la década del 60-70, y una colección digital de un fotógrafo holandés de nombre Koen Bessin, del cual conservamos a partir de una donación que hizo el Museo de Rotterdam al Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, de 30 fotografías digitales en alta resolución de los primeros días del golpe de Estado que sufrió Chile el 11 de septiembre de 1973. Algunas fotografías del Fondo Julio Bustamante y una imagen de la colección digital de Koen Bessin, donde se ven a militares que están quemando libros entre el 13 y el 15 de septiembre en las calles de Santiago, luego de hacer allanamientos a distintos domicilios de sospechosos que irían a atentar contra el régimen, contra la dictadura militar. También Zenfoto custodia un conjunto de fondos de gran volumen que de alguna manera han ido configurando y cambiando el perfil que Zenfoto tenía como institución, porque hasta el año 2013 nosotros teníamos y custodiábamos alrededor de 70.000 fotografías. Y eso a nosotros nos permitía proyectarnos en el tiempo y decir que en determinado número de años íbamos a tener digitalizado y documentadas y conservadas esas fotografías. Pero ocurre que la Universidad Diego Portales decide adquirir distintos fondos de prensa, primero el diario La Época, que está en comodato, y a fines del 2013 el archivo del diario La Nación, uno de los diarios más antiguos del país, existió desde 1917 hasta el 2010, y la universidad adquiere ese archivo, y por lo tanto nosotros pasamos de custodiar un conjunto de fotografías que bordeaban, como yo les decía, las 70.000 imágenes, pasamos a hacernos cargo de cerca de 2 millones de fotografías, lo que cambió por completamente nuestro perfil, nuestra forma de trabajo, y nos convirtió de alguna manera también en una institución archivística o en un archivo fotográfico ya propiamente tal. Porque podríamos decir que durante mucho tiempo tuvimos siempre una relación docente, investigativa y de acceso con nuestras colecciones y fondos, pero al momento de hacernos cargo, responsables y custodios de estos patrimonios nacionales de gran envergadura, tuvimos que orientar nuestro trabajo a ser de frentón una institución archivística, y en algunos casos nos han denominado también como un protomuseo de la fotografía por el volumen y diversidad de objetos fotográficos y bienes fotográficos que nos toca resguardar y custodiar. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos de fotografías del Fondo del Diario de la Nación.
ahí tiene una secuencia de imágenes que hoy día nos configuran porque de alguna forma hoy día somos una institución que resguarda patrimonio fotográfico o acervos fotográficos relacionados con el mundo de la prensa. Ya les voy a hablar de este conjunto que está acá, que es el Fondo Holanda Comunicaciones, que está a la izquierda de su pantalla. Bien, ese es lo primero que quisiera presentarles respecto a la noción de archivo que está relacionada con el trabajo de Senfoto. Cómo desde un contexto o desde una situación formativa educativa pasamos en el transcurso de 13 o 14 años a convertirnos en un archivo de carácter nacional y una institución que resguarda patrimonio histórico del país, porque en el caso, por ejemplo, del fondo del Diario de la Nación, el Consejo de Monumentos Nacionales del país decidió en enero del 2014 calificar el fondo del Diario de la Nación como un monumento nacional en la categoría de monumento histórico. Entonces, por lo tanto, además nosotros resguardamos como institución un monumento nacional. Porque como se llama Consejo de Monumentos Nacionales, entonces por lo tanto nosotros nos hacemos cargo de un bien que está dentro de esa categoría, aunque es un archivo, no es un monumento, pero se entiende la situación en la que nos encontramos. Bien, 2, proyectos. Sin embargo, a pesar de todas estas situaciones en las cuales nosotros nos vemos involucradas con los conjuntos fotográficos que nosotros nos toca custodiar, y nos toca preservar y desarrollar metodologías de trabajo en cada una de sus áreas, en preservación, en documentación, en digitalización y en acceso, no nos ha sido suficiente con ese trabajo y además desarrollamos proyectos de carácter nacional con distintos fondos fotográficos, tanto públicos como privados. La mayoría de los ejemplos que les voy a mostrar son privados, pero tienen que ver un poco también con el perfil de esta forma de entender las características que tienen los acervos fotográficos en el país, y también haciéndome un poco cargo de lo que Fernando decía, reconocer de alguna forma la diversidad de estos acervos fotográficos y cómo estos pueden hablar del país desde su capacidad iconográfica o visual. Bueno, el proyecto principal en el cual nos vemos envueltos desde el año 2014 es el proyecto del Diario de la Nación, que son 100 años de prensa en Chile. Ahí hay un equipo de trabajo y los objetivos de este proyecto a largo plazo son una publicación completa, íntegra de una guía del fondo del Diario de la Nación. Un proyecto también que estaba vinculado con el Diario de la Nación es la página web, que ya hemos cumplido con ello, desarrollar proyectos de exposiciones, que ya hemos hecho 2 con este acervo, y un proyecto de publicación. El Fondo del Diario de la Nación es un fondo diverso materialmente. Es hoy día un Centro Nacional de la Fotografía. Se hace cargo de resguardar y conservar periódicos, diarios impresos desde 1917 hasta el 2010. Ahí ustedes tienen un ejemplo de las distintas portadas con las cuales hemos estado digitalizando a la fecha. Un archivo fotográfico, propiamente tal, que en términos históricos las fotos, las más antiguas son aproximadamente de 1918, pero el fuerte del acervo fotográfico es fundamentalmente desde 1960 hasta el 2010 aproximadamente, y contamos con copias en papel, en negativos, fax, teletipos, fotografía digital en distintos formatos y soportes, porque el Diario de la Nación desarrolló, podemos encontrar todos los tipos de fotografía digital que se desarrollaron en el periodo. Entonces tenemos discos de 3/4, discos zip, tenemos CDs, DVDs, y tenemos también archivos fotográficos digitales propiamente tal. Este es otro fondo fotográfico con el cual estamos trabajando desde el año 2015, desde el año 2016, el proyecto Holanda Comunicaciones. O sea, no bastándonos
de que ya nos hacíamos cargo de dos fondos de prensa, el Diario La Nación y el Diario La Época, el año 2016 nos comunican de urgencia que el archivo del Diario La Nación, el archivo de una empresa que se llama Holanda Comunicaciones se encontraba a la intemperie en el patio de un domicilio y que requería ser rescatado con urgencia. Era un acervo fotográfico donde se podían encontrar los archivos fotográficos de revistas Bea, Ercilla y otros conjuntos menores de otros medios impresos de la década del 80 y 90, pero fundamentalmente ahí existían los archivos fotográficos de la revista Bea y Ercilla, donde se encontraban la mayoría de las obras fotográficas o acervos fotográficos de los fotógrafos de prensa más importantes del país, que van desde 1930 hasta 1970 aproximadamente. Este era un conjunto fotográfico, como ustedes pueden ver ahí, que se encontraba, como yo les decía, a la intemperie. Tenía aproximadamente 6 metros de ancho por 21 metros de profundidad y 3 metros de alto, o sea, un conjunto fotográfico mayor que estuvo a la intemperie durante más de un año, es decir, se humedeció, se mojó con lluvia, se secó después con el calor, se volvió a mojar después con las amanecidas de la mañana, en fin, y nosotros fuimos y lo recuperamos y literalmente lo rescatamos de la basura, y hoy día actualmente contamos con un financiamiento para poder trabajar sistemáticamente durante un año en la conservación, digitalización y inventario de este acervo fotográfico. También estamos desarrollando proyectos, dada la diversidad de documentos con los cuales trabajamos en el diario, que tienen que ver con otros tipos de fuentes que no son necesariamente fotográficas, pero que de alguna u otra manera son de interés nacional y nosotros queremos desarrollar proyectos ahí. En el caso del Diario La Nación, existen alrededor de 4.000 caricaturas hechas por distintos dibujantes de la época, y hoy día contamos con un fondo de carácter público para poder conservar, digitalizar y catalogar una parte significativa de esta sección de caricaturas para poder hacer una publicación y después subirlos a una plataforma web para que se puedan dar acceso a estos conjuntos documentales. Ahí ustedes tienen ejemplos de distintos tipos de caricaturas desarrolladas por uno de sus dibujantes, en este caso Mico, XI, para poner una imagen ya previamente contemporánea. Ahí dice Constitución de 1980, no sé si ustedes están del todo al tanto, pero el día domingo hubo un plebiscito en Chile donde se decidió crear una convención constituyente para poder escribir una nueva constitución y reformar, como sale ahí en la caricatura, la constitución que nos legó la dictadura, que es la constitución de 1980. Protegida con un corvo, eso es un cuchillo que usan los militares en Chile. Con otros fondos también hemos conservado colecciones particulares. Esta, en este caso, la del archivo del Fondo Fotográfico de Enrique Mora, es una colección que nos fue donada en el año 2006 por la hija del fotógrafo, donde nosotros pudimos reconocer y descubrir y poder conservar al creador e impulsor de la fotografía postal en Chile desde la década del 30 hasta 1960. Es un acervo que tiene aproximadamente 9.000 fotografías entre copias en papel y placas de vidrio, que dan cuenta de la imagen turística, urbana y política que este fotógrafo quería promover entre esos años a partir de un trabajo postal. Acá está el proyecto de Dorla Falcón, que es un archivo fotográfico, como yo les contaba anteriormente, que hoy día se encuentra en comodato en el archivo de Senfoto UDP. Este es un proyecto que desde sus inicios ha desarrollado Andrea Watt, la subdirectora de Senfoto, y posteriormente ella se ha ido haciendo cargo de esta línea de trabajo sobre fondos fotográficos
desarrollados por fotógrafas, podríamos decir, históricas o contemporáneas, en términos de conservación e investigación. El archivo fotográfico de Lola Falcón hoy día se encuentra completamente conservado. Se desarrollaron 7 exposiciones al menos, 5 exposiciones y una publicación que hasta el día de hoy se encuentra agotada. Ahí tienen ustedes ejemplos de los distintos tipos de fotografía que fue desarrollando esta fotógrafa. También hemos trabajado con colecciones de carácter familiar, pero que nos han permitido abrir, a partir de estos proyectos de conservación, el ámbito de investigación y la profundidad que la fotografía alcanzó a los comienzos del siglo XX en el país. Este es un archivo de carácter familiar custodiado por la familia Durandín, Schneider-Durandín, perdón, que resguardan y custodian el archivo de su tatarabuelo, el León Durandín, un fotógrafo aficionado formado en Francia, en París, y que llega a Chile hacia 1880 aproximadamente, como un joven aventurero y que decide quedarse en el país y es uno de los impulsores y promotores de clubes, publicaciones y salones fotográficos a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Su acervo en términos técnicos y estéticos es de gran valor, porque podemos conocer de alguna forma cómo los fotógrafos fueron dejando un poco de lado esta noción utilitaria y práctica que era la fotografía de estudio que existía hasta esa fecha, y comenzaron a implementar o a sumar a sus recursos estéticos otros procedimientos más formales que fueron ampliando la manera de tomar fotografías en el periodo, pero también un fotógrafo técnicamente muy interesado por la práctica fotográfica del periodo, y por lo tanto fue desde muy temprano un renovador técnico de la fotografía, porque por ejemplo cuando los hermanos Lumière presentan en París el autocromo, el primer procedimiento fotográfico que se masificó en el mundo occidental, en enero de 1907, en una de las portadas de las revistas ilustradas más importantes de la época, León Durandín comienza a promover y mostrar los resultados que él está desarrollando con esos procedimientos a color, el autocromo que se estaban mostrando en el país. Hemos trabajado también con otros archivos de carácter familiar, fotógrafos aficionados del comienzo del siglo XX, en este caso con el archivo del fotógrafo Manuel Domínguez Cerda, que hasta el día de hoy su familia custodia y conserva a partir de con distintos tipos de financiamiento. Este es un fotógrafo contemporáneo a Durandín, que además fue el impulsor del cine en Chile. Aquí tienen ustedes imágenes de los efectos que produjo el terremoto en Valparaíso en 1906. Y ahí están los parientes y familiares de Manuel Domínguez Cerda tomando fotografías a la llegada de un tren en la ciudad de San Bernardo, al sur de Santiago. Hemos trabajado también con archivos de carácter contemporáneo, pero abriendo problemáticas de naturaleza distinta. Por ejemplo, cuando trabajamos con el archivo también de carácter familiar del fotógrafo Raúl Gómez, que está hasta la fecha siendo resguardado y conservado por su hijo, fotógrafo también, Rodrigo Gómez Rovira. El archivo de Raúl Gómez es un archivo fotográfico generado en el exilio. A Raúl Gómez, el golpe de Estado de 1973 en el país, lo pilla, lo sorprende en Italia, y dado que ocurre el golpe de Estado, él no puede regresar al país y su familia se logran reencontrar en Francia en diciembre de 1973, y él como fotógrafo aficionado comienza a desarrollar un trabajo como fotógrafo profesional en la ciudad en Francia y en la ciudad de París fundamentalmente, fotografiando la vida cotidiana del exilio chileno. Es un archivo de carácter histórico, es un archivo de carácter documental, pero también es un archivo donde conviven las prácticas familiares del periodo.
También hemos desarrollado líneas de trabajo y de investigación y de conservación con obra fotográfica contemporánea. En este caso, el archivo de la fotógrafa Paz Errázuriz, proyecto que desarrolla y hasta el día de hoy lleva Andrea Watt, del equipo de Zenfoto, donde trabaja también la propia fotógrafa Paz Errázuriz y el equipo de digitalización y conservación de Zenfoto. Esto es importante porque de alguna manera con este proyecto Zenfoto comenzó a problematizar de una manera consistente, profunda y significativa la situación de los acervos fotográficos contemporáneos o del arte contemporáneo en general en el país. No existían hasta la fecha proyectos de esta envergadura y hoy día, al día de hoy, el trabajo desarrollado con la obra fotográfica para Errázuriz es un ejemplo país a propósito de cómo tenemos que aproximarnos a la obra fotográfica contemporánea y cómo podemos ir conservando apropiadamente estos conjuntos contemporáneos. Este tiene un ejemplo del tipo de trabajo. Siguiendo esta línea de trabajo contemporáneo, es que hoy día, por ejemplo, también hemos conservado el archivo fotográfico de un fotógrafo, así como es Paz Errázuriz, el caso de Álvaro Jope, también un fotógrafo que comienza su trabajo fotográfico en Chile en 1970, a fines de la década del 70, y desarrolla su obra fotográfica en los 80, 90 y está presente. Y así, de alguna manera, a partir de distintos financiamientos, tanto de Zenfoto, de la Universidad de Diego Portales y públicos, hemos podido conservar obra fotográfica contemporánea. Los que hemos trabajado y que de alguna manera han abierto las problemáticas respecto a qué es el patrimonio, cómo se significa, quiénes construyen y qué es, por lo tanto, patrimonio documental. Es un proyecto que descubrimos el año 2015, con el cual nos encontramos en el camino, trabajando en la Universidad de Diego Portales, el proyecto de digitalización y documentación Infancia y Dictadura, que lleva hasta el día de hoy la doctora en psicología Patricia Castillo. Ella desarrolló una problemática a propósito de cómo poder entender fenómenos de violencia desde las miradas de los niños y niñas del periodo. Y cómo podría establecerse eso. Bueno, se propuso desarrollar una campaña de recolección de documentación producida por infantes, niños y niñas durante la dictadura. Esto no es material donde salen niños y niñas. Esto es material producido por infantes y que de alguna manera nosotros nos propusimos conservar y documentar y digitalizar en el contexto del proyecto. Ahí tú tienes ejemplos de los distintos tipos de documentos que fue recopilando el proyecto y que nosotros fuimos digitalizando. Una imagen donde salen infantes visitando la moneda días después del golpe de Estado del 73. Ellos están mirando esos hoyos que ven ustedes ahí, son impactos de balas y de distintos tipos de armamento que se dispararon contra el Palacio, y hay un niño, en este caso, mirando por uno de esos orificios hacia el otro lado del edificio. Y acá hay un dibujo hecho por un adolescente, es una tarjeta de cumpleaños, dice feliz cumpleaños, con la imagen del Che Guevara, con estas siglas que dice MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, y dice ahí, para la vieja consecuente con amor. El año pasado, por ejemplo, otro proyecto con el cual también fuimos problematizando la contemporaneidad, a propósito de un archivo de uno de los escritores más importantes de los años 80 y 90, desde la década del 60 hasta el presente, el escritor y poeta Enrique Lin. Aquí hubo un proceso de conservación, digitalización y catalogación. Nos encontramos con distintos tipos de soporte. Aquí hay objetos como máquinas de escribir, lapiceras, cámaras fotográficas, álbumes fotográficos, libros fotocopiados, una biblioteca con anotaciones, collage, dibujos, en fin. Distintos tipos de soportes fotográficos. Este es un autorretrato, este es un retrato que le hacen al escritor Enrique Lin, una fotógrafa y escritora que se llama Claudia Donoso,
y el soporte es una Polaroid, entonces además tenemos fotografía en color, hay negativos, en fin, manuscritos de obras de teatro, manuscritos de poesías, en fin, una cantidad significativa de acervos de distintas naturalezas. Acá tiene un dibujo hecho por el mismo escritor y poeta, porque además era dibujante, además era fotógrafo, además era videísta, en fin, era ensayista, crítico de arte, en fin, como diríamos hoy día, un todólogo. Y como último proyecto, estamos trabajando, bueno, este año íbamos a comenzar a trabajar porque contamos con el financiamiento, pero la pandemia ha demorado el desarrollo y ejecución del proyecto. Otro archivo de un fotógrafo contemporáneo, en este caso de la obra del fotógrafo Marcelo Montesino, donde aquí vamos a conservar, digitalizar y catalogar el archivo completo de este fotógrafo que se generó, en el que lo comenzó a generar y producir en el año 1960 y que él produce, desarrolla hasta el día de hoy. Tengo una pregunta. Mauro, ¿me ayudas? Hay una pregunta en el chat, no la puedo ver. Ahora vemos. No hay. Quizás ¿No? te mandaron una pregunta de manera privada. No. No. Ok, después la voy a ver. Gracias, Mauro. Sí. No, igualmente después les recordamos que después que termine tu presentación va a haber un diálogo con Fernando y ahí vamos a habilitar un espacio para preguntas. Yo ahora les explico por el chat cómo va a funcionar, así no te interrumpimos. Perfecto, no hay problema, gracias. Ahí tiene usted ejemplos de la obra de este fotógrafo, de su trabajo fotográfico. Y lo que yo les contaba, el comodato del archivo del Fotocine Club en esta etapa, el proyecto contempla su conservación, digitalización y catalogación. El proyecto lo lleva Constanza Bravo y Felipe García, que son miembros del equipo de Senfoto, y en esta etapa estamos desarrollando el inventario de estos acervos fotográficos. Bien. Ustedes pueden ver que les he hablado de distintos proyectos que tienen distintas características y que son bastante diversos para un Centro Nacional de la Fotografía, ¿no es cierto? O sea, no solamente he hablado de foto, hay papel, hay prensa, hay publicaciones, sean estas fotocopias, sean estos libros, dibujos, ilustraciones, en fin, la materialidad con la cual nos hemos encontrado en el transcurso y desarrollo de nuestros proyectos es muy, muy, muy amplia. Entonces, ¿qué pueden tener estos elementos en común? ¿O por qué, de alguna forma, hemos decidido ir y desarrollar proyectos que de alguna manera se escapan un poco, si uno pensara en el nombre de la institución, a lo cual nos corresponde nuestra misión y visión, digamos, trabajar con fotografía, digamos. Y pienso que es importante mencionarlo porque no puedo detenerme en profundidad en esto, pero sí creo que es importante que lo consideremos, que lo que reúne de alguna forma, agrupa y nos permite de alguna manera problematizar todas estas situaciones es el encuentro con el asunto de lo digital. Por eso también ustedes ven en algunas de mis láminas esta noción de cultura digital. O sea, la digitalización de los distintos acervos, conjuntos, colecciones, fondos, archivos, redunda y uno de sus resultados mayores es, por supuesto, la digitalización de estos bienes culturales. En un contexto donde cuando se inician los proyectos de Senfoto, la digitalización se pensaba como una forma de crear un facsímil o un símil digital, si ustedes quieren, para que las personas pudieran acceder y utilizar esos objetos, pero siempre pensando que lo fundamental era resguardar y proteger el patrimonio físico, esto y sin tener de alguna manera una problematización del todo hecha o una reflexión en profundidad sobre lo que estaba produciendo lo digital en las instituciones. Y de alguna manera, ¿por qué entonces lo digital también nos permitía aproximarnos a todo tipo de proyectos? Porque de alguna forma,
podríamos decir que la situación de lo digital nos daba cuenta de que ya no solamente estábamos haciendo lo que llamábamos hasta no sé, muy poco digitalizaciones, sino que en realidad lo que estábamos construyendo era un concepto complejo, dinámico y hoy día ubicuo de preservación digital. Entonces teníamos que pensar esa cuestión y por eso también nos dábamos cuenta de que aunque estuviéramos trabajando con objetos que no necesariamente tienen que ver con lo fotográfico, lo digital, dado que nosotros estábamos digitalizando constantemente distintos tipos de fotografías, era una problemática sobre la cual teníamos que pensar, decir algo y desarrollar acciones concretas. Entonces, me parece importante que pensemos también como experiencia institucional y a propósito de estas problemáticas sobre qué es lo que hoy día constituye el patrimonio fotográfico latinoamericano, lo digital se ha vuelto una cuestión significativa. Entonces, así fuimos problematizando de alguna manera ciertos problemas que fuimos encontrando con distintos tipos de proyectos que se iban desarrollando y con proyectos que también nosotros también estábamos desarrollando. Nos dábamos cuenta que habían proyectos que estaban centrados en la digitalización, como si fuera la solución a todo. Hay que digitalizar, hay que digitalizar, hay que digitalizar, no importa de qué forma, no importa de qué manera, pero necesitamos digitalizar lo que tenemos. Porque de alguna manera se tenía la idea de que digitalizando nosotros íbamos a resolver el problema que teníamos con lo físico, como si no estuvieran estos relacionados o como si la propia digitalización no generara un nuevo desafío institucional para las, perdón la redundancia, las instituciones que están desarrollando proyectos en ese ámbito. Nos encontrábamos con proyectos también que pensaban de alguna forma la noción de acceso simplemente en la configuración y desarrollo de un sitio web. Entonces había muchos proyectos que dejaban hacia el final como reflexión el acceso, pero con una plataforma un tanto precarizada, sin mucha información, sin muchas soluciones de acceso, pero bastaba con que tuviéramos un sitio web para que las personas pudieran conocer el proyecto, pero ya no se trata solamente de conocer el proyecto o de poder visibilizar el proyecto. Lo que nosotros tenemos que dar y tenemos que problematizar es siempre el acceso. Y con una forma específica de conceptualizar y problematizar esta noción, por supuesto. Y nos fuimos encontrando también que en este contexto de la digitalización, la página web, porque a veces pasaba que se digitalizaba y se almacenaba en discos de alguna manera, o en el computador donde estaba el escáner conectado, pero no había un problema respecto a su almacenamiento, y a veces todo eso se subía a un sitio web y después nadie se preocupaba porque el sitio web había que mantenerlo, actualizarlo, generar documentación a propósito de eso. Nos fuimos encontrando que los proyectos no tenían modelos de preservación a largo plazo, de preservación digital, por supuesto. O sea, no estaban pensando propiamente tal la problemática de lo digital. Pero eso nosotros lo fuimos descubriendo, para que también lo transparentemos así como corresponde, en esta situación de ensayo y error, porque nosotros también fuimos una institución digitalizadora, también fuimos una institución que pensó de alguna forma que los sitios web iban a ser la solución de todos los problemas, y en la medida que íbamos digitalizando y desarrollando plataformas web, nos fuimos dando cuenta de que teníamos que generar un concepto o apropiarnos de un concepto o reconocer un concepto que en un principio a lo digital le fue ajeno, pero que hoy día forma parte de los estándares y de las situaciones con las cuales nos tenemos que encontrar, que es la preservación digital de todo lo que nosotros hemos digitalizado y por supuesto también de lo que se produce ya propiamente tal de forma digital. Bien. 4. Ahora bien, todas estas situaciones, el archivo, los proyectos, lo digital, confluyen, pensamos nosotros, en una situación, una suerte de problemática concreta, relevante, y en la cual nosotros tenemos que, por lo tanto, pensar cómo brindamos, de alguna manera, una solución a la comunidad nacional, latinoamericana, iberoamericana y, por supuesto, global, respecto a lo que nosotros estamos digitalizando. Y aquí, por supuesto, entonces, la problemática del acceso se hace relevante. Nosotros desarrollamos nosotros en FotoUDP,
el año 2016 una plataforma específica, comenzamos a desarrollar en 2016 una plataforma específica que desde el 2017 ya todos pueden acceder a ella, que se llama culturadigital.udp.cl, que es, por supuesto, un sitio web, pero donde nosotros hoy día estamos ingestando y montando todos nuestros archivos que estamos digitalizando constantemente, y las personas pueden acceder a estos documentos, descargar esa imagen, recoger la documentación que en la página web tiene presente esa información. Si necesitan esa imagen en alta resolución, la pueden solicitar y si nosotros se la entregamos gratuitamente, pero además también cuenta esa imagen en alta resolución con todos los metadatos que nosotros podemos generar sobre ese documento. Es decir, metadatos, con esto me refiero a la información que ese objeto tiene en términos de autor, de fecha de producción, tipo de escáner con el que se hizo la digitalización, y en fin, y la información ya más de carácter documental que tiene que tener un documento disponible en un sitio web. Ahora bien, ¿cómo disponemos eso? Porque no basta, como yo decía anteriormente, con tener un sitio web propiamente tal, sino que nos dimos cuenta y hicimos la reflexión que lo importante y lo fundamental con lo cual nosotros teníamos que encontrarnos en ese momento para darle una seguridad al usuario, al público, a la comunidad, era un formato de licenciamiento que permitiera a esa persona que quisiera trabajar con esos archivos que nosotros estábamos digitalizando, que esa persona pudiera trabajar libre, abierta y gratuitamente con ese material. O sea, una noción de acceso, por lo tanto, densificada, con conceptos como de libre uso, de libre distribución y de capacidad de transformación. Es decir, optamos no por un licenciamiento, como existe hoy día en las legislaciones nacionales, que están hechos a partir de esta noción del titular de derechos de autor, que puede ser un representante o el mismo autor, donde tiene todo el monopolio sobre la obra creada y él determina qué se hacen con los bienes. Nosotros optamos por un licenciamiento, en este caso utilizamos un licenciamiento Creative Commons, donde las personas tienen expresamente dicho en este sitio, Cultura Digital, qué es lo que pueden y no pueden hacer con el material que nosotros les estamos entregando. Entonces, de partida, reconocemos que existen obras que están en el dominio público y que, por lo tanto, hoy día no existe un titular de derechos de autor que pueda decirte, no puedes hacer eso, sino que porque se encuentran en el dominio público, tú eres libre de usar y utilizar y redistribuir y transformar ese objeto digital, aunque parezca contradictorio, pero ese objeto digital como a ti se te plazca, porque justamente se trata de eso. Si estamos desarrollando proyectos de acceso, difusión y digitalización, buscamos un licenciamiento acorde con eso, entonces queremos que las personas se empoderen y transformen y generen nuevo conocimiento a partir de lo que estamos digitalizando. Y aquel material que de alguna manera la titularidad de derechos de autor no está del todo clara, nosotros optamos por un licenciamiento donde también las personas tienen libertad de uso sobre varios tipos de acciones, pero los fines económicos están limitados porque eso podría producir un impacto negativo tanto en el usuario como en nosotros, porque la titularidad de derechos de autor no está del todo clara. Entonces, trabajamos con un concepto de acceso y trabajamos con una noción sobre lo público. Nosotros pensamos densificada y de envergadura para que estos bienes culturales puedan existir y desarrollarse en el tiempo. Bien, y ya estoy terminando con el punto 5. No sé cuánto he hablado, para variar. Más bien. Súper, gracias, Fer. 5. Voy a volver a hablar de la noción de archivo, pero ya de alguna forma un tanto distinta. Aquí voy a ser muy breve, porque de alguna forma comencé la presentación hablando de archivo, ¿cierto? De cómo Zenfoto se vinculó a un tipo de conjuntos de diversa procedencia, cuya finalidad está orientada a la formación o a lo educativo, si ustedes quieren, y que luego Zenfoto decide tomar una determinación de ser un agente activo a propósito de la conservación de los diversos patrimonios fotográficos o conjuntos fotográficos que existían en el país, y comienza a desarrollar, a configurar un archivo propio,
hasta que el año 2013 la Universidad Diego Portales adquiere estos grandes conjuntos fotográficos de prensa y nosotros terminamos ya configurándonos no solamente como una institución formativa, sino que además como una institución archivística propiamente tal. Entonces, perdón, pero eso no basta. Eso no es suficiente. No es suficiente reconocer acciones activas, desarrollar proyectos de preservación o tener nociones propiamente tal de cómo tenemos que conservar propiamente tal conjuntos fotográficos de diversa naturaleza. Necesitamos una reflexión más. Necesitamos una noción más proyectada en el tiempo a propósito de lo que es propiamente un archivo. Y ahí es como, buscando literatura, buscando ejemplos, nos encontramos con una definición un tanto antigua de la noción de archivo, pero que a mí me parece sigue siendo significativa por un aspecto muy, muy particular, porque en la medida que he ido utilizando esta noción, he ido profundizando sus distintas partes. No se las voy a leer porque ustedes la pueden leer, pero me voy a detener en esa palabra que está marcada en rojo. Ustedes se han dado cuenta que he hablado sistemáticamente de distintos proyectos de conservación, de la noción de conservación, de que todos nuestros proyectos contemplan de alguna manera una metodología donde concurren una serie de acciones. Conservamos, documentamos, digitalizamos y damos acceso. Y enseñamos a las personas o les procuramos mostrar esto como ejemplo de trabajo para que ellos mismos puedan de alguna forma ir replicando un modelo que nosotros percibimos produce un bien a la comunidad y densifica las acciones culturales en el país. Pero no bastaba con eso, necesitábamos entender de alguna forma, y el tiempo nos dio la suficiente experiencia para poder reflexionar sobre eso, porque como dice la definición ahí, los documentos están hechos para, cuando forman parte de un archivo, los documentos están ahí para ser conservados, pero no solamente esta noción de conservación tiene que ver con una acción técnica, como se lo he expresado anteriormente, o dicho así en términos muy rudimentarios, fotografías en sobres, y estos sobres en muebles, y los muebles en un depósito, para que de alguna manera estos estén conservados con humedad y temperatura relativa en términos como los establecen los distintos manuales de conservación de fotografía. No, no bastaba con eso. No era suficiente pensar la conservación de esa manera. ¿Qué es lo que necesitábamos para ya configurar propiamente tal una problemática nacional sobre estos objetos culturales, históricos, estéticos, sociales que nosotros conservamos? Entender que la conservación es una acción para la posterioridad, es para siempre. Cuando una institución logra, pienso yo, hacer una reflexión sobre esa acción de conservación, pero ya no como acción propiamente tal, sino que como razón, es decir, como una idea que configura, estructura y da una personalidad a la institución que tiene bienes culturales, es que podemos hablar de que ahí hay una institucionalidad que está haciendo una labor de conservación y por lo tanto se está comportando como un archivo, es decir, está diciendo yo voy a conservar en el tiempo, pero no solamente en mi tiempo, sino para todos los tiempos que vendrán. Esta es una acción que es, por lo tanto, para siempre. Y por lo tanto, de alguna forma, y por lo tanto, esto es consecuente y proporcional con los objetos con los cuales nosotros nos estamos relacionando, porque de alguna forma es relevante entender que todos estos objetos con los cuales nosotros los disfrutamos de distintas maneras, a través de publicaciones, documentales, exposiciones, postales, en fin, nos entregan una información y un imaginario sobre nuestra contemporaneidad, sobre nuestra temporalidad y sobre el pasado. Y, por lo tanto, dada la configuración y la manera como nosotros nos relacionamos temporalmente, ese pasado nos descubre, si ustedes quieren, o nos orienta, o nos puede generar ciertos procesos de sorpresa a propósito del presente en el cual nosotros nos vemos envueltos y cómo eso, por lo tanto, tiene un impacto sobre ese futuro.
cómo proyectamos de nuevo acciones, o cómo proyectamos de nuevo razones, o cómo reflexionamos a propósito sobre cómo queremos vivir para la posteridad. Conservamos, por lo tanto, o pensamos en acciones de esta envergadura porque de alguna manera nos relacionamos con el tiempo. No nos estamos relacionando simplemente con objetos que son más o menos atractivos. Nos estamos relacionando con problemas de temporalidad y por lo tanto somos una institución, o somos muchas instituciones, o son muchas acciones las que de alguna u otra manera pueden preservar esa temporalidad con todas sus complejidades. Le he mostrado distintos tipos de acervos, distintos tipos de situaciones. Los archivos fotográficos nos hablan sobre el arte, sobre la marginalización, sobre el exilio, sobre la acción del Estado, sobre las personas, sobre la omisión de la mujer en la historia contemporánea, ni siquiera en la historia contemporánea, en la historia completa. Nos muestran sobre los desastres naturales, en el caso de Chile, que los vivimos cotidianamente, no solamente desastres naturales, sino que políticos, y en fin. Y así, ¿sí? Nos recuperan a los que han sido desaparecidos voluntariamente y criminalmente por el Estado. Entonces, de alguna forma, estamos configurando acciones que complejizan y que siempre están diciendo, aunque tú, político o Estado, tengas una acción violenta sobre nosotros, existe una manera de que esto se pueda conservar, porque hay instituciones que lo hacen en el tiempo. Y no lo hacen simplemente por un afán investigativo o documental o archivístico, sino que han decidido conservar y mantener en el tiempo. Entonces la reflexión de Zenfoto al presente, digamos, no solamente tiene que ver con desarrollar metodologías de conservación de archivos, no solamente tiene que ver con el desarrollo de procedimientos de formación y capacitación, sino que además tiene como consideración que lo que estamos haciendo tiene un valor para la temporalidad en la cual nosotros, no solamente nosotros vivimos, sino que los que vendrán. Y si podemos darle una solución con lo que nosotros hemos desarrollado, por lo que lo hemos conservado, lo hemos documentado y hemos procurado que no se pierda en el tiempo, entonces el resultado del trabajo, podríamos decir de alguna forma, es exitoso y cumple con sus objetivos. Bien, jóvenes, señores, señoritas, juventud, he concluido. Les dejo el tiempo para las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy amplia, muy integral tu plática. Recoge perfectamente bien los ejes que nos planteamos en el programa de conferencias y creo que es un ejercicio muy ilustrativo de cómo es que ha pasado el Zenfoto por diferentes fases de gestión, ha desarrollado estrategias de acuerdo a sus sinergias y a sus propias dinámicas, enfrentando sus retos y sus compromisos con la sociedad a la que se debe. Y también cómo es que ha hecho esas transiciones, ¿no? Es decir, cómo es que ha enfrentado la diversidad de fondos en sus procesos de selección y adquisición, y también cómo es que ha enfrentado el advenimiento de las nuevas tecnologías incorporadas a los archivos. Mientras todos los participantes formulan sus preguntas en el chat, a mí me gustaría preguntarte ¿por qué de historiador de provincia a archivista de la capital? ¿Cuál es la transición personal, el desarrollo personal de Samuel? A ver, fue... Mi primer trabajo en Zenfoto fue el año 2003, junto con Boris Martínez. Nos invitaron a trabajar para hacernos cargo de
la documentación, digitalización y conservación del archivo del Museo Regional de Atacama. La región de Atacama es una zona geográfica en el norte de Chile, cuya capital es Copiapó, ciudad de la cual yo soy natural, nací en Copiapó, y en ese minuto, en ese año, yo estaba trabajando en Copiapó como historiador, haciendo un documental, y bueno, había terminado hace unos meses ese trabajo, el documental ya se había presentado, y al desarrollar el trabajo de investigación me acerqué al Museo Regional de Atacama, y Raúl Céspedes, que en ese entonces un profesional a cargo de proyectos en el Museo Regional de Atacama, me comenta que se va a desarrollar un proyecto de fotografía, de conservación de fotografía, y si yo estuviera interesado en trabajar. Y yo le dije que sí. Sin saber a lo que me metía, digamos, porque yo estudié en una universidad donde las fuentes visuales no existían. La gente tenía que... nosotros estudiábamos historia hasta la década del 90 todavía, leyendo. Y así se estudiaba, digamos. Entonces, y entonces en ese minuto cuando estaba en la universidad yo pensaba que me iba a dedicar a cosas tan extrañas como la historia bizantina o el mundo helenístico, y sin saber griego ni ningún tipo de, ni latín, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, cuando dejo la universidad me encuentro con esta otra realidad, con lo local, como dices tú. Yo soy profundamente copiapino y, bueno, trabajamos en el proyecto con Boris Martínez y dado que era una colección pequeña, el proyecto que estaba contemplado para hacerse en 6, nosotros en 3 ya lo habíamos terminado, y desarrollamos un proyecto de investigación con un álbum fotográfico que encontramos en el Museo Regional de Atacama. Y luego de eso trabajé en otro acervo, como fue en el Museo de la Educación, que también de alguna forma era un archivo local, porque hablaba sobre la historia de la educación en el país. Es una de las colecciones más singulares que yo conozco, porque es un archivo fotográfico que está compuesto aproximadamente por 9.000 fotografías, cuyo tema es la educación. Entonces, entré en el año 2004 a trabajar en este museo y me encontré ya no con algo local, sino que con una temática. Y luego de eso, en Senfoto estaba desarrollando un trabajo, estaba apoyando el trabajo de investigación de Hernán Rodríguez Villega, quien estaba haciendo el segundo tomo de su historia de la fotografía, en este momento orientado hacia 1900-1950. Y yo, bueno, me invitan a participar como ayudante de investigación, yo acepto, y, o sea, por supuesto, acepto encantado, y mi trabajo era muy sencillo, era buscar las fotografías que iban a acompañar esta publicación. Entonces, Hernán Rodríguez tenía algo así como 1.800 autores identificados, y yo tenía que ir a distintas instituciones museísticas, bibliotecas y archivísticas, para buscar las fotografías de esos autores. No era relativamente sencillo porque Senfoto tenía este catastro de archivos levantados en el país, entonces nosotros como institución ya sabíamos dónde estaban esos autores y esas fotos. Entonces, pasé de un historiador local temático a de alguna manera a ser un investigador nacional, porque tuve que, durante casi 5 años, buscar en distintos fondos y bibliotecas a estos fotógrafos y fotógrafas que estaban reunidos en este libro de Hernán Rodríguez, digamos. Conocí fotógrafos que estaban todavía vivos con sus archivos, conocí familiares que tenían los archivos de sus parientes, encontré en bibliotecas y en museos fotografías. Entonces lo que me pasó fue que me fue, como quien dice, ampliando el campo. Esto no lo podría haber hecho si me hubiera contado con el apoyo de Ilon Cachilac y de Hernán Rodríguez, digamos. Eso fue fundamental, y no solamente el apoyo, sino que ellos mismos
profundamente motivados también y fanáticos de esta investigación que se está desarrollando. Entonces, fue también un periodo no solo de investigación, sino de conversación sobre las singularidades de este periodo histórico que estábamos investigando. Y lo que encontré como historiador local se fue reafirmando posteriormente como con los archivos de carácter, con los otros archivos locales que fui conociendo, porque vi fotografías de Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Puerto Montt, Punta Arenas, Chiloé, Rancagua, en fin, Tacna también me tocó ver, en fin, Antofagasta, todo tipo de fondos de distinta naturaleza. Entonces, podría decir que fui reconociendo redes, fui reconociendo vínculos, fui estableciendo relaciones, que luego, dado que yo también hacía otros trabajos de investigación, se fueron densificando porque fui leyendo fuentes del periodo, manuales, catálogos de ventas de productos, artículos de prensa. Entonces, yo diría que siempre fui un historiador, siempre he sido un historiador local, o podría decir siempre he sido un historiador que tiene una atención sobre lo pequeño, sin ignorar que eso tiene una relación con fenómenos macro, digamos, pues, dicho de otra manera. No siento que haya dejado de ser un investigador local. O si ustedes quieren, teniéndole todo el respeto que el concepto tiene, no, soy como una especie de microhistoriador, podríamos decir, donde puedo reconocer estas relaciones entre lo más micro y lo macro, o problematizar cómo existen estos grandes conceptos, como el retrato fotográfico en el siglo XIX y cómo se comporta esa noción, ese concepto, en las prácticas fotográficas delimitadas por una región, por una ciudad o por un periodo histórico, como tú te reía al comienzo, Heffer, 1880, 1900 tanto, digamos, o Olivares Valdivia, 1908, 1949. Porque de alguna manera, sí, bueno, es así. Pero creo que sigo siendo de alguna manera ese investigador, aunque cada vez lo soy menos, porque tengo, por mi propio cargo, cada vez hago menos investigación, pero de ese orden, pero Muy bien. creo que eso tiene que ver con eso. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, Silvi. Silvi pregunta. pregunta. Sí. Entonces, Silvi, ¿quiere hablar en inglés o lo traducimos? Yes, please. Sorry, let me see. Yeah. Hi, Silvi. Please translate. Hi. Bueno. Thank you, Samuel. It's very good, very interesting presentation. And please translate my question. I'm not going to speak my Okay, don't worry. Okay. ¿Cómo seleccionas los archivos que vas a adquirir? Uh-huh. Y entonces, ¿cómo das tu prioridad a aquellos que se van a preservar o digitalizar? Perfecto. Silvi, voy a responder en español también. Bueno, hoy día Zenfoto tiene una política de archivos, que redunda, por lo tanto, en una política de adquisiciones. Son 3 criterios los que hoy día, de alguna manera, ordenan esta gestión de colecciones, que pueden ser comprar, procurar que se nos done o generar un comodato. Y estos criterios provienen del propio trabajo de Zenfoto. Entonces, primero, Zenfoto es una institución docente formativa.
Entonces, por lo tanto, es importante que en Zenfoto existan la mayor cantidad de soportes técnicos o ejemplos de desarrollo fotográficos que se encuentran en la literatura fotográfica o la práctica fotográfica desde el siglo XIX hasta el presente. Como les decía al comienzo, si nosotros estamos hablando de autocromos, platinotipo, en fin, albúminas, en fin, negativos, bromuro de plata, en fin, si utilizamos un concepto técnico, entonces nos importa que exista ese soporte técnico en el archivo. También lo consideramos en términos de deterioros, o sea, si estamos dando ejemplos de deterioros, incluso también buscamos objetos que estén deteriorados, o si existen en los conjuntos que hemos adquirido objetos que están deteriorados, los separamos, por supuesto, pero los mantenemos porque de alguna manera con eso ejemplificamos los distintos tipos de problemas que pueden existir en un acervo, en un archivo fotográfico. Ese es un criterio. El otro criterio tiene que ver con los trabajos de investigación que Zenfoto ha desarrollado. Somos una institución que procura hacer, tiene 2 libros como que son de alguna manera fundamentales para su perfil, que son los libros que ha desarrollado Hernán Rodríguez, que son Historia de la fotografía en Chile durante el siglo XIX y Historia de la fotografía en Chile en 1900-1950. Estas son publicaciones de carácter monográficas, donde están ordenados alfabéticamente fotógrafos y fotógrafas que son descubiertos en todo tipo de publicaciones de la época. Entonces, si encontramos un listado de un salón fotográfico que se desarrolló, por ejemplo, en la ciudad de Valparaíso en 1905, anotamos todos los nombres de esas personas y procuramos de alguna manera investigar quiénes son cada uno de ellos y también, por lo tanto, buscamos sus fotografías. Entonces, como resultado de estos trabajos de investigación, el archivo fotográfico de Zenfoto es, de alguna forma, un archivo también de autores, se podría decir. O sea, procuramos descubrir, revelar, identificar y mostrar los distintos autores, fotógrafas y fotógrafas que se han desarrollado la práctica fotográfica en el país. Ese también es un criterio. El otro criterio que tenemos es un criterio que fue desarrollando ya la universidad donde Zenfoto se encuentra, la Universidad Diego Portales, que tiene más bien un perfil con la idea de universidad que se quiere generar. Y dado que la Universidad Diego Portales quiere ser una universidad compleja y nacional, entonces un criterio que se generó fue el de ser un archivo de carácter nacional. O sea, a partir del reconocimiento de todas las características fotográficas que existen en el país, fuimos de alguna manera incorporando acervos fotográficos que por su significación pudieran revelar algún aspecto, característica o situación de lo nacional que era relevante de ser custodiado y conservado. Entonces, por ejemplo, ahí aparecen, ahí se encuentran ciertos conjuntos fotográficos que son mixtos y comparten distintos criterios. Por ejemplo, el archivo fotográfico de Lola Falcón, que es un archivo de una autora, de acuerdo a este segundo criterio, pero dada la envergadura de su obra, al existir en el país tan pocos acervos de fotógrafas mujeres que no han sido conservados y que se han destruido, era necesario conservarlo y resguardarlo íntegramente. Y esos son, de alguna forma, los 3 grandes principios con los cuales nosotros trabajamos. Hay otros que tienen que ver con la urgencia, por ejemplo, es necesario rescatar un conjunto, pero esos son más criterios que se van desarrollando sobre el camino, pero de alguna forma son estos 3 grandes ideas con las cuales nosotros nos vinculamos y pensamos nuestra gestión fotográfica propiamente tal. Ahora bien, respecto a la segunda pregunta, ¿cómo nosotros priorizamos la preservación y la digitalización? Bueno, cuando se va a adquirir un conjunto o se está haciendo una gestión de donación o se está pensando en que puede haber un acervo que pueda quedar en comodato, uno
uno de los aspectos que se evalúa es el estado de conservación en el cual este conjunto se encuentra. Entonces, sabemos, los que estamos acá presentes, que un archivo que está con problemas de conservación es un doble, un triple esfuerzo de trabajo para una institución archivística. Entonces, esa es una cuestión que puede ser muy complejo decir, pero no puede no pensarse, porque un archivo que está con problemas de conservación puede ser incluso un problema para el resto de los archivos, de estos fondos o colecciones que nosotros tenemos que hacernos cargo. Entonces, eso es un criterio que nosotros tenemos a propósito de cómo priorizamos los conceptos de preservación y digitalización. O sea, siempre tenemos que estar evaluando eso. Otro criterio también tiene que ver con que siempre es importante el tema de los derechos de autor. Aquí esto, en todos lados y en todos los países hay distintas experiencias, todos los países tienen distintas legislaciones, pero siempre estamos procurando reconocer e identificar adecuadamente quiénes son los titulares de derechos de autor y por lo tanto, una vez que tenemos establecido eso, tomamos decisiones a propósito de su digitalización y documentación, porque podemos conservarlo, pero eventualmente también la conservación también queda en cuestión si no podemos ni digitalizar, ni documentar, ni dar acceso. Entonces son todos elementos que se encuentran. Pero uno de los criterios que hemos establecido, hoy día estamos evaluando nuestros criterios de preservación y digitalización, porque con estos volúmenes de archivos que hoy día tenemos, como son el Diario de la Nación, Holanda Comunicaciones o el Diario de la Época, que son archivos de prensa que son gigantescos, habíamos tomado un criterio por demanda. Es decir, llega una solicitud de digitalización o de acceso, revisamos nuestros inventarios si tenemos información sobre eso que nos están solicitando, se genera el horario de visita con el investigador o la investigadora, y si este investigador o investigadora determina que necesita usar este material para algún tipo de investigación o publicación, nosotros digitalizamos todo lo que está la persona consultando. Pero hemos descubierto en el tiempo que ese criterio es insuficiente. Es insuficiente por una cuestión bien importante, porque las instituciones que conservan fondos fotográficos y colecciones fotográficas o archivos fotográficos tienen que ser curadoras de contenido. O sea, ahí nosotros hemos encontrado una debilidad en nuestro trabajo y hoy día estamos reforzando estas áreas de trabajo en términos de que necesitamos nosotros no solamente ya ser una institución que conserva, sino que también tenemos que ser una institución que investiga y procura generar contenido a propósito de lo que está conservando. O sea, el equipo de Senfoto tiene un capital de conocimiento a propósito de lo que le toca custodiar, que es necesario ser revelado porque de alguna forma, como nosotros estamos todo el tiempo vinculando con estos acervos, entonces reconocemos ciertos conjuntos que son de interés, por su singularidad fotográfica, por su singularidad histórica, o porque de alguna manera descubren o alumbran procesos que no han sido del todo investigados. Entonces, mantenemos el criterio por demanda, estamos desarrollando criterios para ser curadores de nuestros propios conjuntos fotográficos. Ahí estamos estableciendo discusiones sobre cómo poder llegar a tener ciertos criterios compartidos. Pensamos que hay ciertas situaciones que son características del país que no deberían faltar, los que les nombraba anteriormente, los típicos cataclismos naturales que vive el país, los terremotos sobre todo, que siempre son materiales que están solicitando. Pensamos que tiene que haber un aspecto de historia política importante desarrollado en ese sentido, y estamos buscando también profundizar problemáticas sobre la fotografía de género o fotografía producida por autoras o conjuntos producidos por autoras que tienen que ser visibilizados. Entonces, estamos ahí construyendo de alguna forma esos criterios.
Pero para redondear, Sylvie, tenemos esos 3 principios de adquisición, un carácter formativo, el concepto de autor y un archivo de carácter nacional, y estamos priorizando en la medida que el usuario nos solicita material y estamos construyendo criterios curatoriales para poder nosotros mismos ser los principales investigadores de nuestros conjuntos fotográficos, porque también hemos descubierto, como te indicaba, esta debilidad institucional, pero un grupo de investigadores no cubre todo lo que un archivo fotográfico puede llegar a ser. Entonces, de alguna forma, también nosotros que nos vinculamos todos los días con estos conjuntos fotográficos, tenemos que generar esos procesos de investigación, que pueden ser diversos. Por ejemplo, estamos buscando financiamiento hoy día para hacer una investigación sobre todos los álbumes fotográficos que tenemos y trabajar el concepto de álbum propiamente tal, tanto en el siglo XIX como en el XX, sus singularidades narrativas, sus singularidades en términos materiales, cómo se construyen estos objetos en términos estéticos, narrativos, culturales, y así. Bien, muchas gracias. Muy bien, Sylvie. Gracias por esta Thank you, Sylvie. Que complementa la exposición de Samuel, lo profundiza. Y tenemos una pregunta más y le pedimos a Cris Pereira que la formule. Cris Pereira es del Fotocineclub, del Fotoclub Argentino. Así que, por favor, ¿quieres preguntarla, Cris? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cris. Bien, se escucha bien, ¿no? Sí. Sí. La verdad que yo soy bastante nueva en todo esto, así que estoy tratando como de participar en todas las charlas posibles, porque estoy empezando recién con una investigación y con una recuperación también de lo que sería el Fotoclub Argentino, que nació en 1936 y justamente estuve leyendo las actas fundacionales y se relacionaban con el Fotocineclub de Chile. Sí. Mira, qué curioso. Sí, justo estuve leyendo eso hace unos días. Y la verdad que recién empiezo, estoy haciendo un blog donde estoy empezando a subir información de todo lo que estoy encontrando y estoy tratando de conservar todo el material que está, o que me están acercando, o que yo también tenía, empezar a limpiarlo, a conservarlo, a guardarlo como corresponde y hacer el inventario. En el medio de eso me surgen dudas por inexperiencia, ¿no? Entonces, cuando vos dijiste que, por ejemplo, todo el archivo está a disposición de quien quiera descargarlo, ¿no? Esta libertad para pensarlo a futuro y pensar que es para otros, para que se pueda seguir conociendo. Yo pensaba, digo, ¿cómo hago yo? Porque somos una institución con bajos recursos. Yo me imaginaba que en realidad a lo mejor se podía hacer algo así como, porque lo he visto en otras instituciones que a lo mejor venden copias de esos archivos digitalizados. No sé si está bien hacerlo, no sé si se venden los archivos digitalizados en alta. O sea, tengo un desconocimiento total de eso, por eso quería saber tu apreciación, porque entendí lo que hace tu institución o la institución donde vos estás, esto de entregarlos libremente, pero digo, no sé si está mal, cuando una institución tiene tan bajos recursos, pensarlo como una opción, o si está mal visto. Esa es toda mi inexperiencia total, digamos. Gracias, Cris, por tu pregunta. No. Bueno, mira, acá en Chile tenemos experiencias a granel. Hay instituciones públicas que cobran, hay instituciones públicas que no cobran nada, hay instituciones públicas que te ponen todo tipo de cortapisas para que tú puedas acceder, hay instituciones privadas que no te dejan acceder, en fin, hay de todo tipo de situaciones. Entonces no hay una forma de comportarse frente a esto. Ahora bien, ¿por qué nosotros lo hacemos de esta forma? Son dos cosas. Una es un resultado del propio trabajo de Senfoto y el otro es la consecuencia de un análisis económico. Entonces voy con lo siguiente. La primera, Senfoto siempre ha pensado que si se está haciendo este proyecto es para que las personas puedan acceder a sus conjuntos fotográficos.
la comunidad. Esa ha sido de alguna forma una constante y una determinación del trabajo que Senfoto ha ido implementando y que de alguna manera quiere compartir con las instituciones. Nosotros no creemos, y creo que la experiencia nos dice eso, que las instituciones se financian por ventas de fotografías. No conozco ningún caso, de hecho, de una institución que obtenga un financiamiento significativo, digamos, que le permita generar una política de ventas de fotografía y que eso lo sostenga y que eso lo permita sostener en el tiempo, digamos. Claro. Porque además es imposible de perseguir, porque tú vendes una foto, te cobras lo que te parece pertinente o lo que está relacionado con los costos que te ha significado implementar esa plataforma, pero diablos, esa foto es un archivo digital. Claro. Y está hecho para ser reproducido, entonces después de esa venta yo no lo puedo perseguir más. Tal cual. Entonces es imposible. Entonces yo no creo que las instituciones deban reflexionar a propósito de que vender fotos las va a financiar, pienso. Aunque lo hagan firmar los contratos más dacronianos, que te voy a perseguir y que qué sé yo, eso no va a pasar nunca. Ningún abogado va a ir a perseguir a alguien porque copió una foto, digamos. Sí, clarísimo. Pero hay una cosa que es bien singular del país también, de Chile. Nosotros lo conocemos porque nos ha tocado estar en otros países, al menos en nuestros países vecinos, Argentina, Perú, Bolivia, lo sabemos. Entiendo que en Montevideo tiene una situación similar, en términos de de financiamiento público para proyectos. En Chile existe un mecanismo a través del Ministerio de Cultura, antes Consejo Nacional de las Culturas, donde se financian proyectos. Todos los años hay un concurso donde postulan 5.000 personas en instituciones para ganarse un fondo votado que les permite digitalizar algo de lo que custodian, algo de lo que hacen. Claro. Dado que ese financiamiento es público, ahí hay distintas reflexiones, porque el que el Estado de Chile te entregue dinero para que tú digitalices tu patrimonio fotográfico, por decirlo de alguna forma, no te obliga a ti a entregar acceso público a esos conjuntos. En ninguna cláusula del contrato que tú firmas con el Estado cuando te entregan ese financiamiento dice que tú estás obligado a que, dado que este es un financiamiento público, tú le das un acceso libre y gratuito y abierto a las personas e instituciones que quieren hacer ese archivo. No existe eso. Entonces, hay distintas instituciones que han hecho con fondos públicos empresas privadas y venden cosas. Bueno, nosotros lo pensamos de otra forma y nosotros pensamos que si este es un dinero público y este fondo pagó, al fin y al cabo, el trabajo que nosotros hemos desarrollado, no entendemos que por lo tanto, dado que no hay inversión nuestra, porque el fondo pagó todo, que por la venta de esas fotos tuviéramos que pagarnos el trabajo realizado, digamos. O sea, clarísimo. Si hay alguien que financió esto, entonces por lo tanto lo hacemos. Esto no es una empresa, esto es una institución sin fines de lucro, además. O sea, pero eso no significa que no podamos vender. No, lo que estoy diciendo es simplemente que no somos no somos Disney que pone dinero para generar películas, ¿me entiendes? No. Sí, clarísimo. Entonces, claro, en Chile, como existe esta situación de que existe un financiamiento público al cual nosotros podemos optar, y cuando optamos a ello, nos comportamos de esa manera con las fotografías, es que nosotros los disponemos todo lo que podemos digitalizar de esa forma y gratuitamente. Perfecto. Hay un financiamiento que también entrega la universidad para digitalizar patrimonio y por lo tanto, y hay un aviso a página completa en uno de los diarios más importantes del país, donde la universidad se compromete a darle acceso a la comunidad libre y gratuitamente a estos bienes que nosotros custodiamos. Entonces también hay una palabra por parte de la institución, en este caso la Universidad de Ecoportales, de que esto va a ser así, y nosotros entonces también trabajamos desde esa lógica. Perfecto.
¿Cobramos? Sí, hemos cobrado. Cuando los documentos no están digitalizados y se cobra por ese, y tenemos que digitalizarlo, entonces se cobra por ese servicio. El cobro puede ser dinero, sí, pero también puede ser, por ejemplo, si llega un tesista, el cobro puede ser una copia de tu tesis de grado o de posgrado para nuestra biblioteca. O puedes documentar las fotos que estaban utilizando si no están documentadas, por ejemplo, y eso también es una forma de retribución. En fin, hay distintas maneras, pero así nosotros trabajamos. Buenísimo. Bien. Te agradezco un montón. Buenísimo. Dale, gracias. Muchas Cris. gracias. Gracias. Bueno, muy De bien. nada. Muchas gracias. No creo que ya tengamos otra pregunta. Quiero decirles a todos que antes de terminar, antes de que se vayan, les vamos a pedir que nos contesten una encuesta que el CDF siempre aplica para cuestiones de calidad. Yo quisiera cerrar un poco esta sesión, pues subrayando algunos puntos importantes que tú has expuesto y que creo que hay que recoger y recordar. Creo que para todos los que te hemos oído, nos queda claro que hay una política documental que Cenfoto ha venido construyendo y aplica y ha ido ajustando de acuerdo a el devenir de sus circunstancias institucionales y su relación con la misión y con el mandato de la conservación del patrimonio fotográfico. Pero también a mí me gustaría recalcar aquí cómo es que Cenfoto, según lo que nos ha contado Samuel, recoge varios conceptos muy importantes. El concepto de modernidad, de la memoria y la modernidad chilena, ¿sí? Como también recoge el concepto de patrimonio contemporáneo fotográfico y a sus actores, es decir, a los fotógrafos contemporáneos, haciendo hincapié en posiblemente una posición de estudios de género sobre la fotografía en el caso de las fotógrafas chilenas. Pero también es muy importante resaltar que dentro de sus tareas de gestión está incluyendo algo que en esta semana va a ser pues un hito dentro de las políticas y recomendaciones públicas de UNESCO. Nosotros estábamos acostumbrados en los últimos años a hablar de un binomio, preservación y acceso. Ahora, desde el pasado martes, en esta reunión, en este diálogo virtual que organizó el programa Memoria del Mundo, el subcomité de preservación específicamente del programa, se incluyen otros conceptos a ese binomio. Uno es el concepto de selección. Ahora más que nunca, a estas alturas del partido, tenemos que tener políticas muy claras de selección. ¿Por qué? Porque no todo se puede conservar, porque no todo se puede digitalizar. Y por otro lado, también se incluye la selección y se le da prioridad a la digitalización. Esto parece ser que es debido a que no todo lo que queríamos tener a nuestro alcance en el momento de la crisis de la emergencia sanitaria estaba disponible. Entonces yo creo que ahí entra nuevamente esta indicación digitalizar, sí, pero matizada con la selección, con criterios de selección, lo cual va a obligar a muchas instituciones, a muchas agencias, a replantear sus políticas documentales. Y el que no tenga una política documental va a sufrir no las 7 caídas de Cristo en el Monte del Calvario, 27 yo creo, ¿sí? Porque es muy importante tener bien claro que si no hay política documental, no se puede
gestionar. Así como tampoco se puede gestionar si no hay medición, si no sabemos qué tenemos y cuánto tenemos. Por otro lado, yo también quisiera crear como una conclusión alrededor, claro, de esto, y es que la cooperación es muy importante. Desde la cooperación desde casa, desde estructuras cooperativas de trabajos en equipo, hasta la cooperación institucional, intra y extramuros. Estamos enfrente a una organización, Senfoto, que creció como un organismo, Centro Nacional de Preservación Fotográfica. Y posteriormente ese centro vemos que se tiene un proceso de transición y se convierte en uno de los archivos fotográficos más importantes de Chile. Es decir, esto no se hubiera dado si no hubiera habido la cooperación y la colaboración de una universidad privada. Entonces, cómo los diferentes actores en la sociedad civil pueden ir alineándose para lograr una, es decir, pues, una política pública que aunque venga de una institución privada, tiene un impacto público en la sociedad. Bueno, muy bien. Samuel, ¿quieres decir algo para ir cerrando esta sesión? Bueno, muchas gracias nuevamente a todo el equipo de CF, Mauro, Ana, todos los que están acompañándonos ahora también. Muchas gracias a ustedes. Fernando, muchas gracias por la invitación y creo que sí, es una tremenda instancia la que están generando desde el CDF hoy día para que podamos mantener esta conversación que siempre es necesaria sobre cómo nos posicionamos, cómo no somos neutrales y cómo pensamos, cómo tomamos posición desde lo que nos toca custodiar y de lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias por la oportunidad. Espero que les haya sido útil la conversación y bueno, nada, gracias. De verdad que estoy muy, muy emocionado. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Por favor, vamos a pasar a la encuesta. Mientras aparece la encuesta y ustedes la contestan, ahí ya apareció ya la encuesta. Yo también tengo que responderla. Si quieres, claro, con mucho gusto. Nos gustaría conocer tu opinión. Y queremos recordarles que todavía nos faltan varias de las conferencias en este programa. Vamos a estar todavía hasta el mes de diciembre. La siguiente charla está a cargo de Natalia Ulloa, que es la responsable de la colección fotográfica en el Centro de Fotografía, del Centro de la Imagen en Lima, Perú. Y después tendremos la participación de otros especialistas como Joaquín Marsal de Andrade, que es el encargado de la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional del Brasil, pero su trayectoria es importante. Desde la iconoteca iremos revisando los casos de la Fototeca Pedro Guerra de la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán en México. Estará también dentro de nuestra lista de ponentes Bolivia. Juan Miguel Arroyo hablará del archivo que tiene dentro de la universidad, la Facultad de Historia, y podríamos seguir aquí diciendo el programa, pero el programa está en la página web del Centro de Fotografía y ustedes podrán consultarlo con calma y las fechas. Quisiera que todos ustedes nos ayudaran a divulgar estas conferencias, porque creemos que la participación de muchos países, de muchos colegas,
va a ser una participación que nos va a permitir ir ensanchando nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Mauro, por mí es todo. Agradezco nuevamente a Samuel su tiempo, su energía, en su, pues, haber compartido con nosotros estas experiencias. Muchas gracias a todos los participantes que estuvieron con nosotros. Nos están saludando Sofía Durant, Fidel Felipe Martínez, de Perú, el archivo Raparás, desde Perú, Guadalupe Ávila, Sonia, de Brasil, Lili Córdoba, también desde Lima. Bueno, hay una lista en el chat, Jesús Lara de Guanajuato. Muy bien, la pantalla es de Mauro. No, por favor, simplemente, bueno, agradecerles de nuevo a Samuel, a Fernando por mantener vivo este ciclo divino. Ahí les pasé por el chat también lo que comentó Fernando, el programa completo, para que puedan ver quiénes vienen a continuación. Y nada, es realmente un placer estar acá, escucharlos y que se estén generando todos estos vínculos. Y bueno, como dijo Fernando, y las esperamos para el próximo jueves y todos los ciclos que vengan. Y bueno, también eso, que pueden ayudar a difundir, a replicar. Les recordamos que todos estos programas, todas estas charlas están subidas a nuestro canal de YouTube. Ahí los pueden ver. Esta probablemente va a estar subida en unos 4 días aproximadamente. Así que también eso lo pueden ir replicando y volviéndolo a ver o ver las que se perdieron. Nada, simplemente eso, muchas gracias y los invito a activar los micrófonos por lo menos para saludarnos y despedirnos y activar las cámaras para vernos las caras. Gracias. Gracias, Mauro. Saludos de Brasil. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Saludos. Sandra. Gracias, Chao, gracias a Fernando, todos. Samuel. Adiós, buenas noches. Chao, Laura. Laura. Buenas noches.